Una sala pequeña, sin público, sin cámaras de prensa, sin nada de lo que uno imagina cuando piensa en el nacimiento de un ícono, solo una cámara de video, un director nervioso y un actor que en ese momento nadie en Hollywood quería contratar. Jon Favreau necesitaba demostrarle a un estudio entero que su elección era la correcta. No tenía discursos, no tenía estadísticas, no tenía un currículum limpio que enseñar, tenía una prueba de cámara. Y cuando ese actor abrió la boca para leer unas líneas de un personaje llamado Tony Stark, algo cambió en la sala. Favreau lo describió después de una forma muy simple. Dijo que la niebla se despejó, que hasta ese momento todo era confuso y que de golpe todo tuvo sentido. Ese actor era Robert Downey Jr. y esa prueba de cámara, que hoy puedes encontrar en internet, es probablemente la audición más importante de la historia del cine de superhéroes. Pero para llegar a ese momento, Downey tuvo que cargar con algo que ningún otro candidato llevaba encima: una vida entera de fracasos públicos. Y ese peso, paradójicamente, terminó siendo la clave de todo. Vamos a hablar primero de a quién tenía que interpretar. Tony Stark en los cómics nunca fue un héroe fácil de vender. No es Peter Parker, un adolescente con el que cualquiera puede identificarse. No es Steve Rogers, un ideal moral sin fisuras. Stark es, desde su creación en 1963, un genio armamentista, millonario, mujeriego y alcohólico. Un personaje construido, en parte, sobre la figura de Howard Hughes, el inventor brillante y autodestructivo que termina atrapado por sus propios inventos. Eso lo hace fascinante en papel y peligroso en pantalla, porque si el actor se equivoca con el tono, Tony Stark deja de ser un hombre complejo y se convierte en un idiota insufrible. El cinismo, el humor, la arrogancia y la vulnerabilidad tienen que convivir en la misma persona, casi en la misma frase. No hay margen para que uno de esos elementos pese más que el resto. Y en 2006, cuando Marvel Studios empezaba a construir su primera película de forma completamente independiente, sin el respaldo económico de un gran estudio detrás, financiándose a sí misma por primera vez en su historia, el riesgo era mayúsculo. Iron Man ni siquiera era en ese momento uno de los superhéroes más populares de Marvel. No estaba al nivel de Spider-Man o de los X-Men, en la mente del público general. Entonces la pregunta no era solo ¿quién puede interpretar a Tony Stark? Era ¿quién puede hacer que el público le importe un personaje que en el papel es bastante antipático? Aquí es donde la historia se pone interesante, porque durante años circuló una versión simplificada, y a Downey casi no lo contratan por su pasado con las drogas, y esa parte es real, pero no es toda la historia. Retrocedamos un poco. Downey había tenido durante los años 90 y principios de los 2000 una carrera marcada por arrestos, estancias en rehabilitación y una condena por posesión de drogas en 1996, lo que lo llevó a prisión. En 2001 volvió a ser arrestado. Fue despedido de la serie Ally McBeal. Durante años, ningún estudio quería asumir el riesgo económico de asegurarlo para una producción. Las aseguradoras cobraban montos altísimos o directamente se negaban. Su regreso empezó en 2003, cuando decidió tomarse en serio la sobriedad, y cuando Mel Gibson, según múltiples relatos de la época, pagó personalmente el aval de seguro para que Downey pudiera protagonizar The Singing Detective. A partir de ahí vinieron papeles en Cap Zodiac, Kiss Kiss Bang Bang, una guía para reconocer tus santos. Downey estaba trabajando, pero todavía no era, ni de lejos, la primera opción para encabezar una película de $100 millones. Antes de que existiera siquiera un proyecto sólido de Iron Man, otros nombres habían sonado durante años para el papel. Tom Cruise mostró interés a mediados de los 90, aunque él mismo reconoció después que nunca estuvo realmente cerca. Nicolas Cage también había expresado interés en 1997, aunque terminó comprometido con otro personaje de Marvel, Ghost Rider. Y hay un dato curioso: el propio Downey había considerado años antes para interpretar a otro personaje completamente distinto, el villano Victor Von Doom, en la película de los Cuatro Fantásticos de 2005. Ese papel terminó en manos de Julian McMahon. Pero ya saben qué está pasando actualmente en Marvel Studios. Ese papel volvió a Robert. ¿Destino? Quizás. Cuando Favreau tomó las riendas de Iron Man, se planteó no ir con una estrella cara. Quería un actor con oficio, no necesariamente un hombre de taquilla, porque el héroe iba a pasar buena parte del metraje escondido detrás de una máscara. Se acercó primero a Sam Rockwell, quien llegó a mostrar interés antes de conocer siquiera el guión. También audicionó ese mismo día Timothy Olyphant, entonces conocido por la serie Deadwood. Y aquí está el matiz importante, el que el propio Favreau aclaró años después de una entrevista. La resistencia más fuerte del estudio no fue, según él, por el historial de adicciones de Downey, fue por dinero y por edad. No querían pagarle a una estrella cara para un personaje que iba a estar tapado por una armadura la mayor parte del tiempo. Y demás consideraban que Downey, con más de 40 años, no encajaba con la idea que tenían del personaje. Eso no significa que el pasado de Downey no pesara. Las aseguradoras seguían siendo un obstáculo real, y la sombra lo había perseguido durante años. Pero la negativa inicial del estudio tuvo tanto de cálculo financiero como de desconfianza personal.
Favreau no aceptó la negativa, insistió una y otra vez, hasta conseguir que Downey hiciera esa prueba de cámara que mencioné al principio. Y ahí, según contó la propia directora de casting, nadie necesitó decirlo en voz alta. Todos supieron en esa sala que ningún otro actor iba a poder hacer eso mismo. Downey terminó cobrando, según reportó Los Angeles Times, en su momento unos $500,000 por la primera película, más un porcentaje de las ganancias. Una cifra baja para el protagonista de lo que terminaría siendo la franquicia más rentable de la historia del cine. Esto es lo central, y es lo que casi nunca se explica bien. No fue solo que Downey encajara como Tony Stark, fue que su forma concreta de trabajar cambió la película que se estaba filmando. Iron Man se rodó, en gran parte, sin un guión cerrado. Favreau alentó activamente la improvisación, sobre todo la de Downey, y muchas de las líneas más recordadas de la película, los comentarios sarcásticos, los ritmos entrecortados del diálogo, esa sensación de estar escuchando a alguien pensar en voz alta mientras habla, nacieron de ahí. En el set, no en una hoja de papel. Ningún otro de los candidatos que estuvieron cerca del papel tenía ese tipo de entrenamiento actoral, la capacidad de sostener una escena entera casi sin red, cambiando de tono en mitad de una frase, pasando del chiste a la amenaza sin pausas. Eso no se audiciona fácilmente. Eso se ve o no se ve. Pero hay algo más, algo que ningún actor de 20 y tantos o 30 y pocos años podía ofrecer, por más talento que tuviera. Downey traía encima el peso real de haber tocado fondo y haber vuelto. No estaba actuando a la redención de Tony Stark, la conocía de primera mano, ese matiz, la mirada de alguien que sabe lo que es perderlo todo por sus propios excesos, es casi imposible de fingir con pura técnica. Kevin Feige, años más tarde, lo resumió diciendo que contratar a Downey fue probablemente una de las mejores decisiones en la historia de Hollywood, y llegó a decirle directamente al propio actor que sin él, el estudio Marvel tal como lo conocemos no existiría. Cuando Iron Man se estrenó en mayo de 2008, la respuesta fue prácticamente unánime. Hoy, casi 20 años después, la película mantiene una aprobación del 94% entre la crítica y del 91% entre el público en Rotten Tomatoes. Algo raro para cualquier película de superhéroes, del más raro todavía tratándose de un personaje que antes del estreno era, para la mayoría del público, un desconocido. La recaudación mundial superó los $585 millones con un presupuesto muy inferior al de otras producciones de la época, pero lo más importante no fue el número, fue lo que ese número representó. Iron Man no solo lanzó una franquicia, convenció a Hollywood de que Marvel podía autofinanciar sus propias películas, sentando las bases de todo lo que vendría después, el universo cinematográfico de Marvel tal como lo conocemos hoy. Y el personaje cambió con él. Tony Stark dejó de ser una figura secundaria del catálogo de Marvel para convertirse en la cara pública de todo el estudio durante más de una década. Downey lo interpretó en 10 películas y su salida en Avengers Endgame en 2019 se sintió para millones de espectadores como una pérdida personal, no como el final de un contrato. Esto no ocurre porque un actor encaje con un rol, ocurre cuando un actor reescribe de forma permanente lo que ese rol significa. Aquí está la parte de la historia que todavía se está escribiendo. El 27 de julio de 2024, en el panel de Marvel Studios en la Comic Con de San Diego, Kevin Feige anunció que los hermanos Russo volvían a dirigir una película de Avengers. Y después llegó la sorpresa real. Downey subió al escenario, oculto bajo una capucha, junto a otras figuras encapuchadas. Cuando se quitó la máscara, reveló que no volvía como Iron Man, volvía como Victor Von Doom, el villano que estuvo a punto de interpretar 20 años antes en aquella película de los Cuatro Fantásticos que nunca se dio. Dijo ante la multitud: nueva máscara, misma tarea. El público coreó su nombre, pero ese regreso no llega en un momento cualquiera para Marvel. Llega después de una racha que el propio estudio ha reconocido como difícil. The Marvels, estrenada en noviembre de 2023, terminó siendo la película peor recaudada de la historia del universo cinematográfico de Marvel, con apenas alrededor de $206 millones en todo el mundo. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, meses antes, recibió críticas mixtas y quedó marcada como una decepción. La serie Secret Invasion, ese mismo año en Disney Plus, cerró su temporada con el episodio peor calificado de la historia de todo el universo Marvel según los críticos. Y en 2025, Capitán América: Un Nuevo Mundo abrió con fuerza en taquilla, pero terminó su recorrido con reseñas divididas, y un resultado que para muchos analistas de la industria quedó por debajo de lo que un estreno de escala necesitaba. Ese es el contexto exacto en el que Downey regresa, no a un estudio en su mejor momento, sino a uno que necesita otra vez algo parecido a lo que él les dio en 2008, una razón para que el público vuelva a confiar. Downey, mientras tanto, no ha estado quieto. Ganó su primer Oscar en 2024 por interpretar a Lewis Strauss en Oppenheimer, de Christopher Nolan, un papel radicalmente distinto a Tony Stark, que recibió también una nominación al Emmy por la serie El Simpatizante. Él mismo ha vinculado esa experiencia con Nolan, la de construir un personaje irreconocible, alejado de todo lo que el público asociaba con él, con su decisión de aceptar interpretar a Doctor Doom.
Avengers Doomsday fue reprogramada desde su fecha original de mayo de 2026 al 18 de diciembre de 2026 y su secuela Avengers Secret Wars quedó fijada para diciembre de 2027. Algunas teorías de seguidores alimentadas por ciertas pistas del primer tráiler especulan que con este Doctor Doom podría estar conectado de alguna forma con el propio Tony Stark a través del multiverso. Marvel hasta ahora no ha confirmado nada al respecto. Lo que sí está confirmado es esto: el actor que convenció a un estudio entero de que podía cargar con un personaje que nadie quería arriesgar en 2006 es hoy el mismo al que Marvel le confía en 2026 la tarea de sostener su franquicia más importante otra vez. Downey no salvó a Iron Man por casualidad, lo hizo trayendo algo que ningún otro candidato tenía: una vida real de caída y reconstrucción, la misma que después definió al personaje durante una década entera. Ahora Marvel vuelve a poner sus hombros la responsabilidad de levantar algo que se ha tambaleado. La pregunta que queda entonces no es si Robert Downey Jr. va a hacer bien su trabajo como actor. Eso a estas alturas nadie lo duda. La pregunta es otra: ¿puede un solo actor, por más talento, por más historia personal, por más magia que tenga, cargar 2 veces con el peso de salvar el mismo universo? Nos vemos en un próximo video.